dice así la palabra del Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero referirme en esta tarde a estos versículos que acabamos de leer en la lectura devocional y que nos hablan acerca de una de las 7 iglesias, específicamente la iglesia de Sardis. Y cuando hablamos de la iglesia de Sardis podemos referirnos a una iglesia que agoniza. Esa era la realidad de esta iglesia, la iglesia de Sardis, a la cual está dirigida, ¿cierto? Una de estas cartas que se refiere al apóstol Juan. La iglesia de Sardis, como leíamos recién, nos enseña sobre la importancia de despertar y fortalecer nuestra fe. El mensaje que diera nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia es claro y es directo, revelando su estado de tibieza espiritual y su falta de obras. A pesar de tener una reputación de estar viva, en realidad se encontraba muerta espiritualmente. El llamado a despertar es urgente. Es necesario fortalecer nuestra fe mediante una genuina relación con el Señor, perseverando en oración, estudiando su palabra y viviendo una vida de obediencia y servicio a Dios. Debemos velar para que nuestras acciones, nuestra forma de vivir, refleje nuestra fe, evitando la hipocresía y buscando la comunión con Cristo cada día. El problema de Sardis podríamos decir que tiene 3 aspectos. En primer lugar, era una iglesia que espiritualmente estaba muerta, no tenía vida. Segundo, las obras delante de Dios no eran perfectas. Era una iglesia que tenía obras, pero estas obras no eran perfectas delante del Señor. Y en tercer lugar, era una iglesia que estaba contaminada con el pecado. Podríamos decir, son los 3 aspectos del grave problema que tenía la iglesia de Sardis. Creo que cada vez que leemos nosotros estos textos, ¿verdad?, que se refieren a la iglesia de Sardis, necesariamente deben hacernos reflexionar acerca de nuestra propia vida. Muchos se han atrevido a decir de que la iglesia de Sardis es una iglesia que ilustra lo que es la iglesia moderna. No sabría decir si es así o no. No me atrevería a decirlo, ¿verdad? Cada cual puede juzgar eso. Pero lo que yo quiero referirme esta tarde es que debemos reflejarnos en Sardis. Debemos mirar nuestra propia vida y debemos ver, ¿no es cierto?, si nuestra vida es como Sardis o no. Quiera el Señor que no, ¿verdad? Por eso está escrito en su palabra, para que nosotros podamos reflexionar acerca de esto, inventar nuestros errores y retomar, tal vez si hemos perdido el primer amor, retomar el servicio al Señor fervoroso y de amor, como debe ser en cada uno de los creyentes. Vemos en Sardis una iglesia que está siendo reprendida fuertemente por el Señor. Hay una reprensión muy fuerte acá. Sardis era una iglesia que hacía obras, que tenía obras, pero era una iglesia que no tenía vida espiritual. Alguna vez había tenido reputación de estar viva, pero ahora era una iglesia que estaba muerta, simplemente. ¿Qué descripción más triste para una iglesia con pasado glorioso, hermano? Yo recuerdo que hace varios años atrás visitamos la ciudad de Valparaíso y quise yo conocer la primera iglesia evangélica chilena. Nos dirigimos hasta ese lugar hasta que llegamos a la iglesia presbiteriana de Chile, que está ubicada frente, si no me equivoco, a la Plaza Sotomayor, en Valparaíso. La primera iglesia evangélica de Chile, una iglesia presbiteriana, con la nuestra. Llegamos allí y estaba cerrada, obviamente, tocamos porque queríamos conocerla.
Y la persona que estaba adentro nos abrió muy amablemente, nos recibió de hermanos, muy contentos, y le explicamos que veníamos desde la cuarta región y que queríamos conocer la iglesia. Pasamos una iglesia hermosa, un museo, hermosa iglesia, con vitrales, con un órgano de viento muy grande, bancas de madera preciosas, talladas, etc. Linda la iglesia. Pero cuando conversamos con el joven nos decía, aquí solamente el día domingo se abre a veces y solamente vienen unas hermanas viejitas, nada más. Qué pena más grande, Pedro. Qué pena más grande. Una iglesia con un pasado glorioso. Una iglesia que fue baluarte del Evangelio siglos atrás. Y sin embargo, hoy día es un museo. Una hermosa iglesia. Pero que es un museo, ¿verdad? Me hace recordar esto cada vez que leo estos pasajes. Qué descripción más triste, ¿verdad? La de Sardis para una iglesia con pasado glorioso. Así fue Sardis, una iglesia que tuvo un pasado glorioso, pero ahora era una iglesia que espiritualmente estaba muerta. Tenía obras, pero sus obras no eran perfectas delante del Señor. Por lo tanto, Cristo mismo advierte a la iglesia de Sardis, y esta advertencia, ¿no es cierto?, debe resonar para las iglesias de todos los tiempos. Ser vigilantes es lo que debemos ser nosotros siempre. Ser vigilantes con nuestra vida. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida cristiana ante Dios? ¿Cómo edificamos nosotros nuestra iglesia? ¿Verdad? Todos nosotros, quienes somos miembros de esta iglesia. ¿Qué hacemos para que mi iglesia sea bendecida? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi iglesia crezca? Debemos afirmar lo poco que podamos tener. Ese es el consejo que Dios le da a Sandy. Que afirme lo poco que tenía. Había un poco de vida ahí en esa iglesia. Y el consejo del Señor es que eso fuera reafirmado para que no muriera como lo otro. El último baluarte que le quedaba. Por lo tanto, nosotros debemos afirmar aquellas cosas, ¿no es cierto?, que hacemos para el Señor y que las hacemos de corazón. Debemos seguir haciéndolas, ¿verdad? Como gratitud a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Debemos recordar también la palabra que hemos recibido y que hemos oído de un comienzo. Nunca olvidarnos de lo que hemos recibido. Perseverar y prepararnos para cuando el Señor venga. Eso es lo que debe estar haciendo actualmente la Iglesia de Cristo. O sea, nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros, perseverando, sirviendo al Señor, perseverando cada día, todos los días, sirviendo a Dios como Él se merece y preparando nuestra propia vida, ¿no es cierto?, para ese momento glorioso, cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, y se la lleve, ¿no es cierto?, de esta tierra. Ese es el momento glorioso que esperamos nosotros. La venida de nuestro Salvador, la promesa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros creemos, por supuesto, y esperamos, ¿verdad? Los nombres de los que rechazan a Cristo son borrados del libro porque simplemente están muertos. Solo los nombres de los verdaderos creyentes están anotados en el libro de la vida del Cordero. ¿Está anotado mi nombre en el libro del Cordero? ¿Está su nombre allí? Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos son los que tendrán acceso y puertas abiertas para entrar en la vida eterna. Aquellos cuyos nombres no están anotados en el último libro de la vida, permítanme decirlo, están absolutamente perdidos. Apocalipsis 20:15 dice simplemente, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Qué tremendo es como describe Dios la perdición eterna del alma, ¿cierto?, de quienes no están escritos en el libro de la vida. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, si nunca sus pecados han sido perdonados, entonces quiere decir que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Debemos arrepentirnos, ¿verdad?, para que Dios escriba nuestro nombre
y obtengamos el perdón de nuestros pecados y por ende la salvación de nuestra alma por la eternidad. Pero por el contrario, el nombre de una persona, así como nosotros, podría figurar en la lista de miembros de la iglesia. Sin duda, ¿verdad? ¿Cuántos miembros hay aquí, no es cierto, en plena comunión de la iglesia? Casi todos. Pero tal vez una de esas personas no sea salva. Puede ser que estemos inscritos en el libro de registros de nuestra iglesia como miembros y no ser salvos, ¿verdad? El consistorio puede equivocarse. Dios no se equivoca. Dios tiene que hay en lo profundo del corazón. Qué sorpresa entonces habrá cuando se abran aquellos libros en ese momento final. Apocalipsis 10:12 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuántas sorpresas van a ver allí, verdad? ¿Cuántos que pensaron que su nombre estaba escrito en el libro de la vida? Sin duda, no encontrarán su nombre en ese lugar. Qué triste y qué amargura más grande se va a experimentar en ese momento, ¿verdad? Cuando postulamos a algún trabajo, o cuando postulamos a algún proyecto, o algo, ¿cierto? Donde postulan muchos, y después cuando salen, ¿verdad?, los elegidos, con tanta alegría vamos a buscar la lista, ¿no es cierto? Y nos buscamos nuestro nombre. ¿Y qué pasa? Que cuando encontramos nuestro nombre ahí, nos da una alegría tan grande, ¿cierto? Ahí estoy yo. Pero ¿qué pasa cuando nuestro nombre no está en este momento? ¿No es cierto? Nos defraudamos, nos entristecemos. Pero créanme que este momento va a ser más terrible que eso. Más que una simple tristeza, más que un simple sentirse defraudado, sino que va a ser un momento que se va a extender por la eternidad, donde ya no habrá esperanza de arrepentimiento ni perdón para los pecados. El Señor llama a la iglesia. El Señor llama a cada uno de nosotros a un celo renovado y a un esfuerzo en nuevo por consolidar lo poco bueno que le pueda quedar, porque incluso aquello estaba mostrando señales de morir en la iglesia de Sardes. Lo poco que le quedaba había señales de morir. Era una luz pequeña, tal vez, que cada vez se iba extinguiendo más. Así es la fe de muchos creyentes de nuestro tiempo, que, vislumbrados por las luces de este mundo, hacen extinguir cada vez más la luz de Cristo en sus corazones. Cristo los advierte a que sigan guardando aquel sagrado depósito de verdad y que se arrepientan de su pecado. Eso es lo que el Señor nos advierte en su palabra. Si no despertaban de su pecado, Él vendría de manera inesperada, dice la palabra del Señor, y actuaría en juicio contra ellos. Eso es lo que espera a la iglesia de Sardes, ¿verdad? Un severo juicio contra la iglesia, un juicio del cual no podrá ser justificada por sus obras. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Tomemos esa recomendación, hermanos, para nuestra vida. Acordarnos de lo que hemos recibido con respecto a la palabra de Dios. Acordarnos de eso. Y de lo que hemos oído también. Y guardarlo en nuestro corazón. Pero no basta quedarse allí, sino que luego dice: y arrepiéntete. Todos tenemos pecados por los cuales debemos arrepentirnos, mis hermanos. Todos. Nadie puede decir yo no tengo pecado, porque el que dice yo no tengo pecado, dice la palabra del Señor que le hace a él mentiroso, y Dios no es mentiroso, ¿verdad? Nosotros somos pecadores y Dios es veraz. Por lo tanto, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si no velares, vendré a ti como ladrón, o sea, cuando no lo esperamos, repentinamente. Tal vez cuando menos nos imaginamos, el Señor vendrá y no sabrás en qué hora vendré a ti. El juicio de Dios es inminente, quiere decir esto.
que se apresura cada vez más. Por lo tanto, es urgente que nosotros podamos reflexionar en estas palabras y tomar la advertencia que Dios hace a la iglesia de Sardis. Veamos el problema principal de esta iglesia. Esta iglesia tenía buena fama entre la gente, quizá por su dinero, tal vez por sus milagros, quizá por su trabajo arduo, quizá por su crecimiento, etc. Pero la fama que tenía delante de Dios era muy mala. No era buena fama. Dios sabía que tenía nombre que estaba viva, pero que en realidad estaba muerta. Hacía obras, sin embargo, estas obras no eran perfectas ante la presencia del Señor. El hombre generalmente tiene dos reputaciones, una para Dios y otra para con los hombres. Existen iglesias y existen cristianos así, con una muy buena fama delante de los hombres o de los hermanos, pero muertos delante de Dios. Esto es lo que Dios le dice a Sardis, ¿verdad? No es fácil de recibirlo. Es palabra dura tal vez, ¿no es cierto? Pero Dios nos confronta con nuestra propia realidad tal vez. ¿Qué es una iglesia muerta? Una iglesia muerta es una iglesia que permite el pecado. Es una iglesia que no ama a Dios. Una iglesia muerta es una iglesia que está casada con el mundo, no con Cristo. Es una iglesia que perdió el propósito de ser y de existir para Dios. Eso es una iglesia muerta. ¿Cuántas iglesias hoy día que se llaman cristianas predican un evangelio extraño? Un evangelio de prosperidad, pero no un evangelio, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, que Dios perdona pecados, que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios para poder sobrevivir en la eternidad. En otras palabras, una iglesia es una iglesia que honra a Dios de labios, pero que su corazón está lejos de Él. Eso es una iglesia muerta, una iglesia que puede alabar a Dios hermoso. Hay iglesias que tienen un coro maravilloso, ¿verdad? En Estados Unidos hay una religión X, ¿verdad?, que tiene un coro hermosísimo y que cada vez que cantan himnos, ¿verdad?, es como si el cielo estuviera cantando. Pero es una iglesia muerta, porque es una iglesia que enseña un evangelio distorsionado y extraño. No el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le valdrá a esa iglesia tener el coro más grande del mundo que alaba a Dios? Si alaba con labios inmundos, ¿verdad? En otras palabras, una iglesia muerta es una iglesia hipócrita, que pone una buena cara ante el mundo, pero su corazón es putrefacto. Es un sepulcro blanqueado, adornado por fuera, pero lleno de huesos de muerto por dentro. Es una iglesia engañada. Esa es la iglesia de Sardis. Así era la iglesia de Sardis. Una iglesia muerta, que tenía nombre, que vivía, pero que en realidad estaba muerta. Mateo 15:8, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa es la señal más potente de una iglesia muerta. Alaba a Dios de labios, pero el corazón está lejos del Señor. Hay advertencia para quienes, para las iglesias que tienen esta condición y para los hermanos o hermanas, ¿cierto?, que podamos caer en esta condición ante el Señor. Sardis tenía que salir de esta situación de manera urgente. No tenía otra opción. Y Dios le enseña cómo salir. Ellos tenían que ser en primer lugar vigilantes. Sé vigilante, le dice el Señor. En otras palabras, ¿verdad?, el Señor le está diciendo: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Debía restaurarse esta iglesia, comenzando por aquellas pocas cosas buenas que aún le quedaban todavía. Desde ahí edificarse. Debía recordar lo que había aprendido.
Es decir, para levantarse espiritualmente, a veces tenemos que volver a la sana doctrina si la hemos perdido. Abandonar las malas enseñanzas, abandonar las malas prácticas que podemos tener y desde allí reiniciarnos en Cristo. No olvidemos que hemos sido hechos nuevas criaturas. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y si somos nuevas criaturas, y si las cosas viejas pasaron, y si las cosas han sido hechas nuevas, ¿cómo puede una iglesia que estuvo viva hoy día estar muerta espiritualmente? Tal vez porque nunca tuvo vida. Tal vez porque nunca tuvo a Cristo en el centro de su corazón. Por lo tanto, esta iglesia debe arrepentirse. Es decir, debe disponerse a una transformación total de su persona en las manos de Dios. Debemos disponernos en el Señor para una transformación total, pero arrepentirnos de lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo nuestro pecado ante Dios, reconociendo que no lo hemos hecho bien, que estamos errando el camino que Él nos ha trazado que sigamos. Por lo tanto, mis hermanos, estos son los mandamientos de Dios para una iglesia o una vida espiritual moribunda. De lo contrario, y no olvidemos esto, el juicio es inminente sobre ellos. Y cuando menos lo esperen, como ladrón en la noche, vendrá ese juicio sobre la vida de aquellos que no están arrepentidos ante Dios. Hay un elogio que el Señor hace también, por lo demás, a esta iglesia. Y el elogio tiene que ver con algunos pocos creyentes de esa congregación que aún no se habían dejado llevar, ¿no es cierto?, por el pensamiento y acciones del común de los demás, por la corriente, como decimos nosotros. Ellos, dice el Señor, eran los únicos vivos en ese lugar. No siempre, mis hermanos, lo que se piensa o hace la mayoría es lo correcto. Hacemos mal cuando seguimos la corriente. Siempre hay un remanente fiel. Siempre. Gracias al Señor por eso. ¿Verdad? Si la iglesia se corrompe, Dios siempre mantendrá un grupo de sus hijos fiel a su palabra. Siempre habrá un testimonio. Y que siempre será una minoría. No olvidemos nunca eso. Jesús nunca dijo que multitudes le iban a seguir, que millares de millares en el mundo iban a seguir el consejo de la palabra de Dios. Jesús siempre habló de pocos, manada pequeña. Así se refería el Señor a los suyos. No temáis, manada pequeña, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿verdad? Somos pocos aquellos a los cuales el Señor ha llamado. Si se puede ser diferente en medio de la tibieza y la maldad, sí se puede. Se puede ser diferente. Se puede salir de allí para ser distinto, distinto a la tibieza. Si mi iglesia es una iglesia tibia, yo puedo salir de esa tibieza, de esa corriente, y mostrar, ¿cierto?, que se puede ser fervoroso sirviendo al Señor. Pero ¿qué pasa si me entrego en las manos de la corriente, verdad? Seré llevado por la corriente, lejos. Podemos leer, ¿no es cierto?, la naturaleza nos enseña que ir contra la corriente finalmente, ¿verdad?, nos dará la victoria. No dejo de traer a mi mente, ¿no es cierto?, estos peces que nadan contra la corriente toda su vida para llegar, ¿no es cierto?, y morir al final para terminar el ciclo de su vida. Nadar siempre contra la corriente. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente. En cuanto a las cosas de Dios, notaremos que vamos en camino correcto, porque vamos contra la corriente de la mayoría. En eso nos vamos a dar cuenta, que estamos en el camino correcto. Y para aquellos que hacen un esfuerzo o que harán un esfuerzo para salir adelante, para servir a Dios, para ser fieles, hay promesas. Las promesas a los vencedores, en este caso. Primero, dice el Señor, ser vestidos de vestiduras blancas.
dice. Qué maravilloso, ¿no es cierto? ¿Qué significa vestir vestiduras blancas? Esto representa el gozo y la entrada a la victoria final de los creyentes. Significa que Dios nos vestirá de vestiduras blancas, de una santidad que no tenemos nosotros. Dios lo hará por nosotros en nuestra vida y nos dará entrada victoriosa a esa eternidad. La segunda promesa: no seremos borrados del libro de la vida. Esa es la garantía de participar siempre en las glorias del cielo. Están inscritos en el libro de la vida. Mi nombre está allí. No por mis méritos, ¿no es cierto? Sino porque Cristo me llamó y me salvó, derramando su sangre por mis pecados. Otra promesa maravillosa: Cristo mismo confesará nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles. Y eso lo hará para declararnos suyos. Somos de Cristo. Somos propiedad de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Por lo tanto, la exhortación en esta tarde también para nosotros es recordar lo que hemos recibido. La iglesia, hermanos, había sido y es llamada para ser luz del mundo. Nosotros somos llamados para ser luz del mundo también. No olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia ha sido llamada para ser la luz del mundo. Por lo tanto, debemos traer a la memoria las primeras obras. ¿Se acuerda usted lo que hacía cuando recién conoció al Señor? ¿Con qué alegría acudía al templo? ¿Con qué alegría abría su Biblia? ¿Con qué alegría usted esperaba el momento en llegar a su casa, cerrar la puerta y orar a Dios? Hebreos 10:32 dice: empero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. ¿Ha sufrido aflicciones usted? ¿Sufrió aflicciones cuando recién conoció al Señor? Traiga a la memoria esas cosas. Así nos recomienda la palabra del Señor. Traigamos a la memoria todas esas cosas, todo lo que hemos sufrido por amor de nuestro Salvador. ¿Qué pasó o qué había pasado con Sardis si todo marchaba bien? Si Sardis era una iglesia rica, próspera, una iglesia que tenía muchas obras y que servía a Dios, ¿qué pasó con Sardis? ¿Qué pasó con esa iglesia de antaño gloriosa en nuestro país, que fue baluarte del evangelio en nuestra patria y que hoy está o ha pasado a la historia del evangelio en Chile, pero que hoy día es un museo? ¿Qué pasó? Gálatas 5:7, las palabras del apóstol Pablo en los Gálatas, diciendo: vosotros corríais bien, ustedes servían bien al Señor, ustedes eran fieles al Señor. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos convenció para hacer lo contrario? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué decepción han tenido? ¿Verdad? Es como la pregunta que podríamos hacerlo también nosotros. Debemos prepararnos para la venida del Señor, no viviendo como los demás, como la demás gente del mundo. Primera a los Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto no durmamos como los demás, ¿verdad? No seamos llevados, ¿no es cierto?, por la corriente de este mundo, simplemente. La vida no consiste solamente en trabajar, comer y dormir y prepararse o perfeccionarse en esta vida. No consiste solamente en eso nuestra vida. Antes velemos y seamos sobrios. Debemos estar vigilantes con respecto a las cosas del Señor. Segundo, debemos arrepentirnos y debemos pensar diferente a este mundo. No podemos pensar como piensa el mundo humanista hoy día, por muy bueno que pueda ser irracional, ¿verdad? Ser humanista hoy día. Qué bueno es ser humanista, pero ser humanista es ser enemigo de Dios.
Debemos arrepentirnos de esos pensamientos humanistas que puedan estar embargando nuestro razonamiento. Hechos 17:30 dice: empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepienten. Simplemente eso, mi hermano. Podríamos decir, el fin de todo discurso es este: arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Eso es lo que debemos grabarnos en nuestra conciencia y en nuestro corazón. A Dios no le impresiona la multitud de sacrificios. Y eso Dios lo ha demostrado en su palabra. Salmo 51, 16, 17 dice: porque no quieres tu sacrificio que yo daría, dice el salmista. Yo daría sacrificio. Tanto amaba David al Señor que él decía: Señor, tú no quieres sacrificio, yo lo daría si tú lo quisieras. No quieres holocausto, dice. Y David entiende y reflexiona y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios pide de mí? Es que yo me arrepienta, es que tenga mi espíritu quebrantado por causa del pecado, que mi corazón esté entristecido y humillado ante la presencia del Señor. Y Dios no me va a despreciar. El Señor no me hará a un lado. El Señor me recibirá cuando yo ofrezca este sacrificio en su presencia. Si usted quiere dar sacrificio a Dios, no le dé dinero, no le dé cosas, déle su corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, mis hermanos, a la iglesia de Sardis se le juzgó por ser una iglesia muerta, que tenía nombre de cristiana, pero que era solamente una iglesia de apariencia. Nada más. El cristianismo, debemos entender todos nosotros, que no es una mera apariencia. O se tiene vida o se está muerto, simplemente. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Por lo tanto, el llamado es: arrepiéntete antes que muera lo último que todavía tiene vida en ti. Ese es el consejo o la advertencia, no el consejo, la advertencia a Sardis. Arrepiéntete antes que muera lo último que tiene vida en ti. Si tienes fe poca, arrepiéntete antes que se extinga por completo esa poca fe en ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.